Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hice esta súper deliciosa ensalada griega, así que no te muevas de este video y ahora te muestro los ingredientes. Vamos a empezar con los ingredientes rápido y sencillo. Aquí como tú puedes ver ya tengo todo adelantado para hacerlo mucho más rápido. Tengo mi lechuga romana, tengo también mis aceitunas negras, que es la que te voy a estar utilizando. Tengo aquí un poco de cebolla roja, tengo aquí los tomates cherry. Como tú puedes ver ya todo lo he cortado y lo he picado mucho más rápido para hacerlo fácil la receta. Conjuntamente aquí tengo mi ají pimentón verde y también aquí mi pepino que lo he dejado con un poquito de cáscara. Tú lo puedes hacer como se te haga mucho más fácil. Y tengo mi ingrediente estrella que es el queso feta. Este viene así, si tú encuentras este perfecto, si no el que tú encuentres será mucho más fácil para tú utilizarlo, si no solamente lo tendrías que rallar. Así que ya después de darte esta primera etapa, vamos a los otros ingredientes para hacer esta súper deliciosa ensalada griega. Aquí como ya tú puedes ver, vamos a preparar nuestra vinagreta, así que te voy a dejar aquí los ingredientes. Aquí tengo un poco de aceite de oliva, conjuntamente aquí tengo este vinagre rojo que viene así mismo, tú lo puedes buscar el rojo. Tengo jugo de limón, tengo un poco de sal, tengo un poco de pimienta y un poco de orégano. Cuando te digo un poco, debajo de este video tú puedes encontrar exactamente las cantidades que yo utilizo, así que tú puedes quitar o poner la cantidad que tú prefieras. Así que antes de irte de este video siempre verifica la caja de descripción, que ahí detalladamente te dejo todos los ingredientes para hacer estas y todas las recetas. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar a hacer nuestra vinagreta. Así que vamos a poner uno por uno nuestros ingredientes. Como tú puedes ver, puse mi jugo de limón, puse mi vinagre, puse el orégano, puse la pimienta y puse la sal. Así que ya después que tengo estos ingredientes, lo que voy a hacer es que voy a mover aquí constantemente, poco a poco, para ir mezclando nuestros ingredientes. Un truco que te voy a dar, un tips, es que inmediatamente tú vayas mezclando esto, vaya colocando el aceite en forma de hilo para que se te pueda unir mucho más fácil con el vinagre. Recuerda que el vinagre y el aceite son dos ingredientes que a veces tienden mucho a no mezclarse fácilmente, pero con este tip yo sé que tú vas a ver los resultados de que se te va a ir mezclando mucho más fácil el aceite con el vinagre. Así que en este punto, ya después de que tú hayas colocado el aceite, tú vas a ir probando. Aquí es el toque esencial de esta ensalada. Tú tienes que darle tu toque especial. Recuerda que aquí te dejo debajo las cantidades que yo utilicé, pero siempre puede variar a tu gusto o a tu paladar. Así que en este punto tú lo pruebas. En este punto a mí me hacía falta un poquito más de sal, así que voy a colocar un poquito más de sal. Recuerda que también el queso feta es un poquito salado, así que inmediatamente yo voy a colocar un poquito más de sal. En este punto tú lo pruebas, si está perfecto para ti, continuamos con el paso a paso de hacer esta súper deliciosa ensalada griega. Ahora te muestro. Pues ya que tenemos nuestra vinagreta lista, así que vamos a empezar a unir todos nuestros ingredientes. Aquí vamos a ir colocando uno por uno todos nuestros ingredientes. Aquí lo puedes hacer al orden que tú prefieras. Puedes siempre recordarte que la cantidad va a variar mucho de la cantidad que tú quieras realizar. Así como tú puedes ver aquí, nunca me gusta hacer una receta sumamente grande para no desperdiciar mucha comida. Así que ya tú más o menos tú puedes ver aquí la cantidad que yo utilicé de cada ingrediente. Si te gusta más la aceituna, le pones más. Si le quiere quitar, pues le quita. Si le quiere poner más pepino, ahí ya te lo dejo a tu gusto. Así que ya después de haber agregado todos los ingredientes, aquí voy a ir poco a poco. Voy a colocar un poco del queso feta, y luego que ya he agregado un poco del queso feta, vamos a empezar a darle sabor con nuestra vinagreta a esta súper deliciosa ensalada. Y si has llegado hasta este punto de video, quiero darte las gracias por siempre estar aquí viendo cada una de nuestras recetas. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta, así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que vamos creando aquí en el canal con mucho amor y cariño. Así que suavemente vamos a ir mezclando todos nuestros ingredientes. En este punto tuve dándole ahí movimiento continuo hasta que tú veas que todo esté sumamente unificado de esta súper deliciosa y refrescante ensalada griega. Ahora te muestro el resultado final de cómo nos ha quedado
esta súper deliciosa ensalada griega. Mira, mira, mira lo colorido que está. Aquí en este punto, ya después que he movido un poquito, volví a colocarle un poquito más de queso feta, así que tú puedes colocar la cantidad que tú guste. Le puedes quitar los ingredientes como te dijo y así te va a quedar perfecta para compartir esta súper deliciosa ensalada y para sorprender a un ser querido. Así que en este punto ya nuestra ensalada está lista, así que lo conservas en la nevera o si no la puedes servir así directamente. O si prefieres compartir y servírtela en 2 porciones o en 3 como tú guste. Así que vamos entonces a dividirla. Recuerda que aquí te damos varias opciones que tú puedes hacer con cada una de nuestras recetas que compartimos aquí. Así que la colocas ahí, le colocas un poquito más de queso feta y listo. Así que esta ha sido la receta de hoy que quise compartir con todos ustedes. Así que dale me gusta, compártelo y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas estas y todas las recetas que con mucho amor estamos creando en el canal. Así que nada, bye, hasta la próxima. Y esta ensalada está súper, súper deliciosa. Bye, hasta la próxima. Espero que te guste esta receta. Bye, rico.